Hola, en este video hablaremos del abstraccionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo y de cómo estos se abordaron en México, así que comencemos. El abstraccionismo surgió en 1910 con la aparición de la obra Primera acuarela abstracta del pintor ruso Vasily Kandinsky. Veamos cuáles son sus características. Representaron objetos y escenas alejadas de la realidad y de la noción figurativa que se conoce a través de los sentidos. Propusieron una realidad que estuviera alejada de la naturaleza y de la lógica. Manifestaron la conciencia y el subconsciente del artista a través del uso de las formas, líneas y colores de forma espontánea e improvisada. Plantearon la subjetividad y la espontaneidad del artista, lo cual provocó ambigüedad en la percepción del receptor. Usaron colores contrastantes, trazos que variaban su proporción y formas distorsionadas. Ahora veamos cómo estas características se pueden ver en distintas obras. Un ejemplo de la pintura es la ya mencionada Primera acuarela abstracta, en la cual lo significativo se dio a través de manchas, líneas y colores. Mira cómo la obra se desvincula de la realidad para proyectar una necesidad interior. ¿Podrías responder a la pregunta ¿qué pintó el autor? La dudosa respuesta a esta pregunta se debe a que lo plasmado está alejado de la naturaleza y de la lógica. La escultura abstracta se basó en la tridimensionalidad, apoyada en los recursos tradicionales de la escultura, como son la textura y las formas geométricas, marcadas o matizadas. Fue un tipo de arte que no buscaba representar algo tal cual existe en la realidad. Un ejemplo de esto es El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, de Alberto Sánchez. La abstracción en la arquitectura utilizó los medios disponibles y dependió de la posibilidad de materializar el concepto en una construcción final. Un ejemplo es esta casa, la cual cuenta con grandes ventanales, muestra relación fluida y amplia entre exterior e interior y horizontalidad de asimetría en voladizos. En México destacó Manuel Felguerés, quien fue considerado pionero del arte abstracto en el país. Este tipo de arte fue criticado en nuestro país. Artistas como Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco desdeñaron esta propuesta artística debido a que se le calificaba de ser poco nacionalista, pues en aquel tiempo el muralismo era la propuesta artística que predominaba. Del arte abstracto destacó la obra Órbita cercana de Felguerés. El cubismo se desarrolló entre 1907 y 1910. Sus creadores fueron Pablo Picasso y George Braque. Sus características son las siguientes. Hubo visión analítica de los elementos de representación. Presentaron poca perspectiva y profundidad espacial. Usaron figuras geométricas como cubos y cilindros. Incorporaron varios ángulos en un mismo plano. Prefirieron las líneas rectas. Ahora veamos cómo esto se vio reflejado en algunas obras. Un ejemplo del cubismo en pintura es esta obra de Picasso, donde es evidente que el pintor quería dinamitar lo establecido y romper completamente con el realismo, lo cual incluía transformar la profundidad espacial y la anatomía humana. Como vemos, el cuerpo de la mujer desnuda se convierte en un conjunto de planos angulares, más marcados cuanto más a la derecha vayamos. En la escultura se dio el salto hacia los objetos tridimensionales. La obra de 1909, Cabeza de mujer de Pablo Picasso, se considera la primera escultura cubista e inauguró una línea de trabajo que continuaron muchos artistas. En arquitectura destacó esta parroquia. El edificio proporciona un espacio público a la parte densa de la ciudad con la plaza que crea. La fachada consiste en cavidades en forma de diamante que se abren entre ellas en su postura masiva. Las finas hendiduras verticales crean un patrón dramático de luces y sombras en toda la elevación interior. En literatura destacaron los caligramas, los cuales eran un poema, frase o palabra cuyo propósito consistía en formar una figura cerca de lo que trataba la obra. La tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arreglaba de tal manera que creara una especie de imagen visual. Observa atentamente este caligrama de Apollinaire. En México destacó el cubismo de Diego Rivera. Sin embargo, en su temática está presente su interés por reflejar aspectos de la vida mexicana. Un ejemplo de esto es el cuadro Adoración de la Virgen, en el que podemos observar la técnica cubista mezclada con una temática completamente mexicana. En escultura destacó Guillermo Ruiz, quien creó obras a partir de la estilización de la materia con una serie de planos que proporcionaron el volumen a las figuras. Un ejemplo de esto es el Monumento a la Justicia. Fíjate cómo lo planteado por el cubismo se observa en esta obra. El dadaísmo fue una corriente artística que surgió en 1916 en Zúrich. Sus características son las siguientes. Fue considerado un movimiento antiartístico y antipoético. Rompió con los parámetros tradicionales de las artes y de la literatura.
Aplicó por primera vez técnicas no convencionales como el collage y el fotomontaje. Mostró una actitud irrespetuosa que apoyaba el anarquismo y el pensamiento irracional. Hubo gusto por el caos, el azar, el escándalo y el desorden. Ahora veamos qué fue lo que hicieron algunos autores en sus obras. Para empezar, la pintura puede ser calificada de mal gusto. Se compuso de materiales y objetos comunes o basura. Eran obras sin reglas, creadas al azar. Se burló de las obras de arte y del sujeto artístico. Un ejemplo de esto es la Mona Lisa de Duchamp. Para elaborarla, empleó una réplica de la obra original y a esa misma le puso el bigote y la barba. ¿Qué tiene esto de dadaísta? Justo la burla hacia una obra de gran importancia mundialmente. Igualmente, la escultura promovió el mal gusto. Se compuso de collage con objetos de desecho y de la basura, pues lo que se buscaba era una reacción ante la pieza que no generara indiferencia visual. Un ejemplo de esto es la fuente de Duchamp. ¿Te imaginas vivir en aquella época, ir a un museo y ver que esto fuera considerado arte? La poesía también fue objeto de los ataques dadaístas. Las obras se parecían más a ejercicios lingüísticos o visuales y carecían de sentido. Se buscó eliminar la métrica, lo lógico, lo tradicional y las estructuras. En algunos casos, hasta las mismas palabras fueron eliminadas. Veamos cómo este poema óptico de Man Ray eliminó absolutamente todo y solo conservó un espacio que está ahí para ser llenado con la imaginación. En México, el dadaísmo tuvo eco junto con el futurismo en la corriente llamada estridentismo, el cual fue un movimiento que defendía la modernidad y rechazaba el pasado. Asimismo, consideraron que el arte y la vida estaban estrechamente ligados, por ello había un compromiso social hacia el progreso y el avance tecnológico. En música, resalta el compositor Silvestre Revueltas, y en escultura sobresalen las máscaras realizadas por Germán Cueto. El surrealismo fue una corriente fundada por el poeta francés André Breton en 1924. Sus características son las siguientes. Hizo representaciones del inconsciente, de fantasías, de sueños y de situaciones irracionales. Se apoyó de una serie de técnicas que buscaban la libertad de creación, por ello olvidó la razón. Distorsionaron imágenes con la finalidad de dejar al espectador algo desorientado. La lógica se basó en la imaginación. Buscaron adentrarse en lo más profundo de la razón. Veamos algunos ejemplos de obras surrealistas a continuación. La primera impresión al observar esta obra es que se está viendo una escena vacía, pero poco a poco la mirada se va centrando en la disposición de los objetos que aparecen en primer plano, en especial la de una serie de relojes blandos en diversos estados de deformación. Dalí utiliza los relojes como símbolos del tiempo y como recordatorio de que la muerte nos espera a todos. La escultura surrealista apostó por formas ambiguas, no del todo abstractas, pero que tendían a lo simple. Tal es el caso de las escuelas polimórficas de Hans Arp, quien empleaba materiales metálicos y cerámicos. Un ejemplo de esto es la escultura perdida en el bosque. El cine criticó los principios estéticos y morales para escandalizar a la sociedad burguesa. Los temas recurrentes fueron el erotismo, la sexualidad, la fantasía onírica, el humor sin escrúpulos y cruel, lo prohibido, el antifascismo, la religión, la moralidad y la burguesía. Un ejemplo de esto es la película Un perro andaluz, obra que busca provocar un impacto moral en el espectador a través de la agresividad de la imagen. La literatura surrealista apostó por una radical renovación del lenguaje literario y aportó nuevas técnicas de composición basadas en el automatismo psíquico puro, el cual implicó la asociación de palabras e ideas aparentemente inconexas. Es decir, cuando leas una obra surrealista, no debes esperar que haya una historia lineal, sino más bien debes prepararte para dejarte llevar por diferentes sensaciones e imágenes que se producirán en tu mente. Un ejemplo de esto es el poema Configuración de Hans Arp. En México destacó Leonora Carrington, tanto en pintura como en escultura. Fue dueña de un lenguaje gráfico propio y único que se basó en la mitología celta, la alquimia, la cábala y el budismo. Como ejemplo, veamos esta obra intitulada Autorretrato, la posada del caballo del alba. Respecto a su escultura, retrató personajes surrealistas y mitológicos, animales símbolos, tal como el jaguar de noche o dragonesa. Otra artista es María Izquierdo, surrealista tapatía, cuya plástica está llena de color y de elementos de la naturaleza. Veamos cómo esto se observa en su obra El idilio.
En arquitectura destaca Ranchito Cascabel, ubicado en Guanajuato, el cual es un conjunto de edificios surrealistas que está poblado de gigantes esculturas de víboras de cascabel y otras figuras zoomorfas y antropomorfas. Fue construido por el artista y dueño Tim Sullivan. Como hemos observado, estas corrientes artísticas europeas se mezclaron con una propuesta estilística y temática de los artistas mexicanos, es decir, no son una copia, sino más bien podría vérseles como una asimilación que ayuda a ampliar la propuesta artística. Eso es todo por ahora. Antes de que te vayas, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte. ¡Hasta luego!